son las gónadas masculinas o glándulas de secreción mixta masculinas. Está compuesto por el epidídimo, que es esta estructura tubular testicular por donde van a pasar los espermatozoides y se van a madurar. Está compuesto por el conducto deferente también, que es la continuación acá. Por la uretra, ya ustedes se recuerdan la uretra que empieza después de la vejiga, pero en el inicio, aparte de la orina, también va a recibir la parte de la secreción o la conducción de espermas. Se recuerdan ustedes que la uretra cumple ya dos funciones, tanto el aparato reproductor como el aparato urinario. Por eso que decíamos que el origen se llamaba aparato urogenital, ¿sí? También está compuesto por las glándulas accesorias. Aquí vemos las glándulas bulbourethrares, la próstata, las vesiculares, las ampulares, etc. El órgano copulador del macho, que es el pene, ¿sí? No, ya estamos empezando. ¿Sí? El órgano copulador del macho está compuesto también por las adaptaciones cutáneas, que es piel modificada, una que está cubriendo al pene, que es el prepucio, y otro que está cubriendo a los testículos, que es el escroto, ¿sí? Hablamos en la última clase, ahora sí, ya empezamos la clase, ¿verdad? Pero aquí volvemos a repetir algo, que son la parte donde no hay un descenso testicular como tal, y ahorita vamos a ver a continuación cómo se conoce esto, la migración testicular, ¿verdad? ¿Sí? Se hace su ultrasonido, lo que tiene a veces ahí una asimetría testicular. Hablamos acerca del hermafroditismo. Y ahora contamos la continuación a lo que empezábamos a hablar. Entonces, el aparato reproductor del macho, conjunto de estructuras presentes en el macho con fines reproductivos. ¿Cómo está compuesto? Está compuesto por testículos, por el epidídimo y el conducto deferente, que son conductos testiculares. Está compuesto por la uretra, que se comparte con el sistema urinario. Está compuesta por el órgano copulador del macho, que es el pene. Las glándulas accesorias, que son glándulas de secreción que van a aumentar el eyaculado. Está compuesto también por adaptaciones cutáneas como el escroto y el prepucio. Empecemos a hablar acerca de los testículos. Los testículos son glándulas de secreción mixta, ¿sí? Que tienen una secreción exógena o exógena y una endógena o endógena. Cuando hablamos de la exógena o exógena, nos referimos a la producción de espermatozoides, que son las células masculinas. Y cuando hablamos de una endógena o endógena, nos referimos a la producción de hormonas. Aquí vamos a ver que se producen hormonas, la hormona masculina, que es la testosterona, pero también hay producción de estrógenos, que es la hormona femenina, ¿sí? ¿De dónde los testículos en sí? Tenemos que el origen de las palabras tiene un vocablo griego que es orquis y un vocablo que es latín, que es testis y vidimus. ¿Por qué es importante saber eso? No solo porque, sí, antes lo daban así. Lo que pasa es que si conocemos el origen, es más fácil después entender palabras. Cuando hablamos de orquis, que es un término griego para los testículos, vamos a entender cuando dice orquitis, porque va a ser orquis es testículo y sabemos que es inflamación, ¿ven? ¿Verdad? Y hablar de otra epididimitis, entonces epididimo porque es un conducto que está dentro del testículo, que puede estar inflamado. Bueno, el tamaño y la forma de los testículos, pues de alguna forma va a variar, principalmente el tamaño. La forma es muy similar, pero el tamaño sí puede variar. Cuando nos referimos al tamaño, es la relación del tamaño de los testículos con el tamaño corporal. Digamos, vamos a ver testículos muy grandes con relación al tamaño corporal en el cerdo, en los rumiantes pequeños y bastante pequeños en los gatos, ¿verdad? Me refiero a, en conjunto, la relación entre el tamaño del cuerpo y los testículos, ¿verdad? Ahora, la posición también cambia. En todas las especies, con excepción del cerdo, la ubicación de los testículos es inguinal. Pero en el caso del cerdo, vean, es caudal, está atrás. Y los testículos de cerdo son antiestéticos totalmente, ¿verdad? Están así como atrás, ¿cierto? Ahora, la relación de los testículos y su ubicación va a variar.
Si los testículos en la mayoría de especies están inguinales, entonces sus relaciones anatómicas van a ser diferentes, porque se van a relacionar hacia craneal con la parte que está caudal al pene. Lateralmente, si está inguinal, va a ser con la región crural interna, o sea, la región interna de los miembros pélvicos, ¿verdad? Y caudalmente, por el perineo, que es esta estructura que está acá, ¿ya? Que está entre los testículos y el ano. Pero en el caso del cerdo, que su ubicación es caudal, entonces vamos a ver que se relaciona cranealmente con el perineo, lateralmente con la región glútea o de las nalgas y dorsalmente con el ano. ¿Ya? Entonces ahí varían esas dos relaciones. ¿Por qué? Porque la ubicación es diferente. ¿Ya? Ahora, la orientación. Cuando hablamos de la orientación, tiene que ver con el eje longitudinal del testículo. ¿Me explico? Entonces, el eje longitudinal de estos dos testículos es vertical, ¿cierto o no? ¿Me van entendiendo? Y este es más o menos transverso. Más o menos porque es más dorsocaudal, ¿verdad? Ahora, esto que está dibujado acá, acá y acá, es el epidídimo. El epidídimo se toma como una estructura articular, ¿sí? Muy irrigada, muy inervada, o sea que tiene mucha actividad y mucho dolor también o sensibilidad. ¿Por qué tiene mucha actividad? Porque está muy irrigada, porque aquí se van a madurar los espermatozoides. No se producen ahí, pero ahí se maduran. Entonces, esta estructura es sumamente dolorosa y muy delicada. Entonces, naturalmente se protege. Cuando me refiero a que naturalmente se protege es que por su ubicación, solo por estar ubicado en un lugar, se está protegiendo. Vamos a entenderlo ahorita. Digamos, en el caso de estos testículos que están acá, aquí está la cabeza y aquí va a estar la cola, o sea que esto es craneal y esto es caudal, ¿cierto? Estos es la forma o la orientación que tienen los testículos de un toro. ¿Sí? El toro camina para adelante, puede retroceder, pero ni que fuera Michael Jackson para hacer un tiempo, ¿verdad? Pero retrocede un poquito, pero el 99.99% del tiempo va caminando para adelante. Entonces, ¿cómo son los testículos de un toro? Son pendulantes, ¿cierto o no? Sobre todo cuando hay calor, se relajan y van ahí pendulando. Y en las diferentes razas, en los ebucanos es todavía más. ¿Sí? Entonces, si él va caminando para adelante y va pasando, los pastizales no necesariamente son campos de fútbol, ¿no? Así bien, ¿sí? Sino que está lleno de espinas, pueden haber piedras, etc. El animal va caminando para adelante y no dice, hay una piedra, levantemos los testículos. Hay una espina, no, él va caminando. Entonces, naturalmente se está protegiendo el epidídimo colocándose caudalmente, ¿ya se dan cuenta? Entonces, a eso es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, la orientación y la ubicación del epidídimo varía. En el toro, que es así vertical y pendular, entonces aquí sería el golpe, está protegido caudalmente. ¿Se entendió? En el caso del cerdo, miren dónde está. O sea, cranealmente no se va a golpear, porque está aquí, está cabalmente relacionado con el propio cuerpo. La forma en la que se golpearía es principalmente un golpe externo lateral de atrás, o cuando se sienta o se agacha, ¿verdad? Entonces, su orientación es vertical, pero la ubicación del epidídimo va a ser craneal. ¿Se entendió? ¿Sí? Y en las demás especies tiene una posición más o menos horizontal, pero es craniocaudalmente. En donde, porque están en la región inguinal y su orientación es de esa forma, donde sería la vulnerabilidad ventralmente, ¿cierto? Entonces el epidídimo se va a colocar dorsal, orientado hacia el cuerpo, protegiéndose. ¿Se entendió? Entonces esa es la orientación de los testículos de una especie y aprovechando la ubicación del epidídimo en el mismo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, normalmente, naturalmente sí. Así es. Ahora, tenemos una hipótesis, más que teoría, es una hipótesis, ¿sí? Que de la migración testicular.
¿A qué se refiere esa hipótesis o ese término, migración testicular? Significa que en la edad embrionaria los testículos originalmente se van a desarrollar dentro de la cavidad abdominal, caudal al polo caudal de los riñones. ¿Qué estructura oímos de eso? No, claro. ¿Qué estructura? Ya escuchamos que están caudales a los ovarios. Entonces, en el macho que está ahí se empiezan a desarrollar igual. Pero, conforme va pasando el tiempo, y la mayoría de veces después del nacimiento, van a migrar. ¿Qué significa migrar? Que van a irse de un lugar a otro. Entonces, ¿se van a ir a dónde? Al escroto, que está, que es inguinal o caudal según especie. Este recorrido o esta migración testicular está guiada por una estructura que se llama gobernáculo testicular, que es como un pequeño ligamento que lo está jalando hasta el escroto. ¿Ya? Y esta migración testicular, pues básicamente ocurre en los perros, más o menos después del nacimiento, hasta 3 meses. Alguna literatura todavía dice 4 o 5 meses, ¿verdad? Pero más o menos son 3 meses. ¿Ya? En ese tiempo es el tiempo normal en el que transcurriría esa migración. Quiere decir que yo tengo un perro de 3 meses y le sentiría normalmente los testículos en el escroto. Si no están ahí, ya es un problema. En el caso de los equinos, esa migración testicular puede ser unos días antes o unos días después del nacimiento. ¿Sí? El descenso testicular. En bovinos es la única especie doméstica en que el descenso testicular, o sea, esa migración, ocurre en la edad fetal. Tiene 3 a 4 meses de ser feto y en ese momento ya descendieron los testículos en esa especie. En el caso de los cerdos, puede ser recién, un poquitito antes de que nazca. Es el momento más normal. ¿Sí? Ahora, cuando uno o ambos testículos no descienden, no migran al escroto en el tiempo determinado, se conoce como criptorquidismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es criptorquidismo? Es cuando uno o ambos testículos no llegan a migrar o no llegan a descender al escroto. ¿Me explico? Vimos en el último día, cuando empezamos a hablar acerca de esto, les enseñé algunas diapositivas y vimos algunos que tenían inguinalmente el testículo. Ese es un criptorquidismo, incluyendo aquellos a veces que están en el escroto y está uno en el escroto y el otro está hacia atrásito y no llega al escroto, pero está ahí cerquita. Ese es criptorquidismo. ¿Me explico? Y el criptorquidismo es un defecto hereditario o genético. O sea que un macho criptórquido va a heredar a uno o a varias crías el problema del criptorquidismo. Por eso es que con fines reproductivos, cuando me hago fines reproductivos, un criptórquido que sea solo de un testículo, él puede engendrar, él tiene a veces hasta son más pilas. Y ellos, cuando ponen en la bala, cuando ponen el ojo, ponen la bala, cuando ponen el ojo, ponen el patojo. Ellos son bien pilas, ¿verdad? Pero cuando yo me refiero a fines reproductivos, me refiero principalmente en aquellos casos en los que están en las crianzas de animales puros. ¿Sí? Y en cuestiones normales. ¿Qué me refiero? Si usted tiene un perro que tiene un pedigrí A, pedigrí rosa, dependiendo la raza, porque así se determina, y ustedes quieren que se cruce con una perrita igual porque quieren tener perros de raza pura, podría ser un semental que se cruce con una hembra, etcétera, ¿verdad? Para definir bien la raza, tener crías puras, esos son fines reproductivos. Entonces estos animales, por muy puritos que sean, no se recomienda que se reproduzcan. ¿Por qué? Porque ese es un defecto genético hereditario. ¿Ven? Entonces, más de alguno va a estar con ese problema. Entonces, inclusive cuando se registra un animal puro y es criptorquídeo, se dice no apto para la reproducción, por ese término. Que si lo reproduce a reproducir, es posiblemente que sea mejor, ¿verdad? Como les dije, pero no se debe reproducir con esos fines por la naturaleza. Entonces, esa es una cuestión importante. Doctor. ¿Ya? Sí. Entonces,
digamos, la relación con un macho normal, el esperma es peor o es mejor? No tiene ninguna, no. El esperma, si tiene un testículo y el escroto, ese esperma es totalmente igual y fiable que el otro animal, no el otro testículo. ¿Por qué? Ahora, esa migración testicular, vamos a terminar de hablar, todavía no vamos a ver para responder. La migración testicular dijimos que es una hipótesis, ¿sí? Y la razón que se le atribuye a esa hipótesis de la migración testicular es porque para que se puedan producir espermatozoides es necesario que el testículo, que es el lugar donde se van a producir, esté en un lugar donde la temperatura corporal es más baja, o sea, más fría que la temperatura del cuerpo. Entonces el testículo está externo al cuerpo. Entonces vamos a ver luego que hay un sistema termorregulador. Y eso es que garantice que esté por lo menos un poquito más fresco que el cuerpo para que se produzca. Entonces, si el testículo está intraabdominal o está en un lugar muy cercano, esto va a tener la temperatura corporal. Por lo tanto, ese testículo no va a producir espermas. Ahora, la parte, como dijimos, que el testículo es una glándula de secreción mixta, dijimos, ¿cierto? Tiene dos secreciones. La externa es la producción de esperma, que no se pueden producir en términos normales en una temperatura corporal. Pero la parte endócrina sí se produce, o sea, las hormonas no hay ningún clavo. O sea, por eso es que él va a ser bien machito, va a tener bien sus ¿cómo se llama? Sus cualidades de macho, va a tener que, le va a gustar ir a saltar una hembra, la va a detectar, va a tener todas, porque las hormonas se producen normales a esa temperatura. Lo que está afectado es la producción de espermas. Y está visto en el caso de algunas de estas especies, cuando se hace un corte histológico de los tubos seminíferos, se encuentran atrofiados. Entonces no se produce, ¿verdad? Esa es la explicación de esta hipótesis. Aquí miramos un dibujito, pues está en el escroto, pero vean, ese es el retenido. Es el testículo retenido, el que no descendió, que puede estar intraabdominalmente, inguinalmente, o un previo o preescrotalmente inclusive, ¿verdad? Entonces, la mayoría del tiempo, un 85, un 90% de los testículos retenidos intraabdominalmente van a estar cercanos a la vejiga urinaria. De hecho, yo, como que a mí se me presentan los casos, a veces los presento. Esto va a ver un ratito. Tuve el jueves 1 que tenía ese, lo perdí. Vean, aquí está el testículo escrotal y aquí está el testículo retenido y la vejiga está un poco por aquí, ¿verdad? Aquí está. Vean, ese fue mi paciente el día jueves. Aquí le están sujetando el penecito para un lado, hicimos la incisión acá. Y vean, aquí estamos sacando el testículo intraabdominalmente. ¿Sí? Ahí está. ¿Ven? ¿Verdad? Y después quedó ahí. Era un shih tzu, ¿verdad? Entonces, y aprovechamos también para esterilizarlo acá. No, le quitaron los Ecografía. que sí, no recuerdo. Ecografía. ¿Qué dijeron por acá? ¿Por el qué? Está ahí. Ok. Entonces, lo que yo estaba concluyendo era de que, por ejemplo, el que no baja es el que se encuentra, o sea, no está hecho para producir espermas, porque la temperatura está... Es el que está afectado por la temperatura y no produce espermas. Entonces, el que está, o sea, está atrofiado, no funciona y se queda ahí también. O sea, prácticamente solo el que decide que tiene la temperatura, todas las cualidades para poder... Así es. Entonces, en este caso estaba intraabdominalmente, se vio por ecografía, se ubicó y se operó. ¿Sí? Posiblemente dependiendo de donde esté, más no sé. Bueno, ahí es otros porque en el humano no es porque no es porque tener ideas puras, porque creo que pureza ya no hay ni en la realeza, pero bueno. En el caso de los animales no se recomienda, ¿por qué?
porque principalmente cuando se haría, sería por cuestiones de reproducción, pero no sería alguien como uno que esté suficiente para que se reproduzca. Pero si se haría eso es con temas como para poder inscribir a un animal, entonces van a engañar a los certificados. Pero en un momento dado se podría. Sí, afección sí. Les decía la vez pasada cuando vimos la introducción que los testículos que se encuentran retenidos, sea inguinal, donde sea que no sea el lugar ideal, se deben operar, se deben extraer. ¿Por qué? Porque el organismo no reconoce como normal ese órgano en ese lugar y empieza a generar cierto rechazo que puede ser que en un momento dado se formen neoplasias. ¿Sí? Y entonces va a enfermedad. Y las neoplasias, dependiendo de donde afecten, pues van a tener sus efectos, ¿verdad? Ya vamos a ver un momentito. Doctor, y eso, digamos, como defensa del cuerpo ante esta situación de hipotiroidismo, ¿no afectaría las hormonas? No, las hormonas siguen produciendo, pero dependiendo, por eso decía, dependiendo el sitio y las células del testículo que se tumoren, así va a ser, digamos, una célula tumorada va a producir más cantidad de hormonas de esa célula. Entonces, si son las células que producen testosterona, pues va a ser rasgos más masculinos, pero muchas veces son las células de Sertoli que vamos a ver en un momentito y el perro se feminiza. Bien. Si no tiene cuerpo para ubicar, se puede abrir, pero no Sí, hace una exploración. Se llama celiostomía exploratoria o laparotomía exploratoria. Y como el 90% se ha dado de la vejiga, los buscas ahí primero. Y si no, tendría que saber qué onda. Sí. Con lo que preguntó mi compañero de hormonalmente, Hay que sacar los dos. Hormonalmente, pues tienen la tendencia, o sea, normalmente si no se han tumorado, pues ellos son machos. Va a tener todo el líbido, va a tener todas las características de macho, va a estar buscando la hembrita, va a hacer todo, pero no va a poder entrar si están los dos adentro. Ahora, si tiene la tendencia a hacer una neoplasia, pues puede ser uno o los dos que se neoplasia, entonces se debe extraer los dos. No, o sea, normalmente se debe operar porque es un problema genético hereditario. Entonces lo va a heredar. Entonces, ¿para qué quieres causar en la descendencia ese problema? Hay personas de todo. Están los de ¿cómo van a hacer? Que de hecho, que amor primero que tiene. Mentira. Llamaron que querían fíjate que querían una cita con el doctor Franco. Yo le dije, ¿y qué? ¿Cómo es su paciente? ¿Qué es? No, es que es para mí, para usted. Esta es una clínica. Dicen, sí, es que yo tengo un clínico. Yo me identifico con perro. Ah, sí. Entonces, déme un momentito y después me el cuerpo. Me llevaba. Era de acento extranjero, pero le cobro como me cobra bien de doctor. Bueno, digamos porque no vamos a hacer nada. Entonces, esta hipótesis de la migración testicular, dijimos que su fundamento es que la temperatura afecta la espermatogénesis. Entonces se necesita que la temperatura del testículo sea más fría, más baja que la temperatura corporal para que se produzcan los espermatozoides. Sin embargo, existen una serie de animales que desafían esta hipótesis, ¿ya? Y a estos animales se le conocen como testiconios. Los testiconios son aquellos animales que mantienen los testículos en el abdomen y que pueden o no descenderlos durante la cópula. Entonces los dividimos como animales testiconios temporales, como en el caso del elefante, habrán otros, que descienden los testículos durante la cópula. O sea, ellos van a copular, los descienden y ya.
Entonces están desafiando la hipótesis. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo lo tienen ahí y cómo se produjo el espermatogénesis, etcétera, ¿verdad? Los otros son los testicondos estacionales, como en el caso de los murciélagos. La diferencia de estos es que los testículos se encuentran intraabdominalmente y los van a descender durante toda la época de apareamiento. Por eso se llaman estacionales, estación de apareamiento. Y luego tenemos los permanentes, como las aves. Ellos tienen sus testículos intracelómicamente o intracorporalmente, ¿verdad? Y no los descienden, pero producen espermas. Entonces desafían esto, ¿verdad? Tenemos nosotros que un ave, en muchos casos, tenemos en los lobos, las amazonas, no podemos hacer un sexado, sino es a través de una laparoscopía o bien con ADN, ¿verdad? La mayoría son muy mínimas las características externas de macho y hembra, ¿sí? Y así pasa en muchas áreas. Entonces, porque están serían intracorporalmente, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en los animales domésticos, sí el testículo está intraabdominalmente, no sirve como fines reproductivos. Es importante lógico que tienen los tubos seminíferos totalmente atrofiados. Ahora, veamos el testículo, hablemos de la anatomía del mismo. El testículo está cubierto externamente por una serie de capas, ¿sí? Esas capas de afuera hacia adentro son las siguientes. La más externa es la piel y se conoce como escroto. Y tiene la característica, bueno, vamos a enumerarlas primero. Escroto, las siguientes dartos, luego viene la fase escrotal, la túnica vaginal común, la túnica vaginal propia y la túnica albuginia. Esas son las capas de afuera hacia adentro que están recubriendo al testículo externamente, ¿sí? Hablemos del escroto. El escroto no es más que una modificación de la piel. Que la piel, pues si ustedes miran su perro, su gato o lo que sea, van a ver que la piel del escroto es un poquito más delgadita, más fina, más delicada. Pero también la mayoría de veces está con un poco más de una pigmentación oscura, o sea, tiene mayor cantidad de melanina. ¿Por qué? Porque esto es para proteger la espermatogénesis. Lo mismo sucede en la mujer. La mujer cuando está embarazada, ¿sí? Se pone su tez más morena en el vientre, protegiendo al bebé. Los pezones se ponen más oscuros, etc. Es un mecanismo de defensa. Pues aquí también está así. Además presenta pelos, ¿verdad? Aunque hay unos que son sumamente peludos, como los gatos, tienen los testículos muy peludos, habrán otras especies que son menos peludos, como las ardillas, ¿verdad? Tienen glándulas sebáceas y tienen glándulas sudoríparas. Porque de alguna forma las sebáceas, pues, me imagino que es principalmente por el tema del propio del pelo, etcétera, y de la lubricación local. Pero la sudorípara es para la transpiración, porque va a transpirar, va a disipar calor, por lo que ya platicamos. Y miramos el rafe medio, es esta como división externa que se mira entre los dos testículos. Aquí no se mira tan media porque es distinto de los dos, pero aquí más o menos se mira, ¿verdad? ¿Sí? Aquí se mira mejor. ¿Ok? Es el rafe medio. Ahora, el dartos es la segunda capa que recubre externamente los testículos. El dartos, esa capa está íntimamente, cuando me digo íntimamente pegada, es que por fuera es escroto y por dentro es dartos. Es casi imposible separarlos, ¿sí? Eso se llama íntimamente, ¿sí? Pegada con eso. Tiene tejido fibroelástico, quiere decir que de alguna forma puede ceder al peso, ¿verdad? Tiene un músculo liso, quiere decir que tiene la capacidad de contraerse y relajarse. Esta capacidad de contraerse y relajarse es importante durante la misma generación o la misma mantención de la temperatura. ¿Por qué? Porque el escroto se contrae cuando hay frío y acerca el testículo al cuerpo. Y cuando hay calor, el escroto se relaja y permite que se aleje el testículo del cuerpo para que se enfríe. ¿Ya? Muy bien. Escroto, que sería esta parte de acá. Aquí está la piel y aquí está esto. No, ese estamos hablando de dartos, perdón. Escroto es la piel. Bien. La tercera es la fascia escrotal. La fascia escrotal tiene un origen a nivel de los músculos oblicuos abdominales. De ahí se origina. ¿Sí? Esta fascia escrotal
va a facilitar el movimiento del testículo dentro del escroto. Si ustedes tienen perros machos, gatos, pueden tocarle los testículos y van a ver que se juega dentro del escroto. Ese movimiento, ese juego que tiene adentro, se permite a través de la fascia escrotal, que es esta que está acá. ¿Ya? E inclusive si alguno ha castrado un animal, ven que cuando tienen que sujetarlo porque se juega. Entonces con una mano sujetarlo y con la otra se incide para que no se mueva, ¿va? Porque si no, va a estar usted como quería, metiendo un montón de rayones al pobre escroto y no llega al testículo, ¿verdad? Entonces, por esa característica de la fase escrotal. ¿Sí? Ahí está. Ahora, tenemos luego la túnica vaginal común. Vean ese testículo que está acá, es una operación que tiene como 20 años. Y vemos aquí que de ese testículo tenemos 3/4 partes de túnica vaginal común. ¿Ya ven? Y esta cuarta parte ya se rompió, que es la túnica vaginal propia, pero vamos a ver. Y aquí tenemos, esta es la túnica vaginal común. ¿Ven? La túnica vaginal común es parte o se origina del peritoneo parietal. El peritoneo parietal es una membrana, una capa que se encuentra cubriendo internamente las paredes del abdomen. Si ustedes hacen una incisión en la línea alba y abren y llegan hasta el abdomen, si ustedes hacen así los músculos abdominales en la pared interna, van a ver una membrana blanca y esa es el peritoneo parietal. Pero los testículos normalmente ya no están en el abdomen, ¿verdad? Entonces ese peritoneo parietal hace una extensión hasta el escroto y es la túnica vaginal común. ¿Me expliqué? Esta es la túnica vaginal común, los 3/4 y esta que está afuera. Ahí está, ¿verdad? Ok. Perdón. Sería como la primera capa propia del testículo, digamos. No sé si para ti es eso, sí, porque todas son del testículo, pero sí es la que queda. No, es que en este ya le había metido aquí un sub. O ya lo había, ¿cómo se llama? Abierto, ¿verdad? Pero yo les digo aquí, igual aquí, se abrió, ¿eh? Y aquí está. ¿Ok? Envuelve solo uno. O sea, todas estas capas son propias de cada testículo. La única, digamos, el escroto tal vez está así, pero hay un par de medio, ¿verdad? Entonces miremos acá. Vean acá. Este es el escroto, ¿cierto? Aquí por dentro, aquí también miraríamos el largo, ¿cierto? Esta es la fase escrotal. Y aquí vamos, esta es la túnica vaginal común. ¿Está bien? Ahorita vamos a hablar de la túnica vaginal propia. Túnica vaginal propia, en este caso, Valeria, es la que miramos nada más acá, porque ya la abrí. ¿Sí? ¿Ok? Y esta es parte del peritoneo visceral. El peritoneo visceral es la capa más externa propia del órgano, en este caso del testículo. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablábamos de los pulmones? Hablábamos de una pleura parietal, que eran todas las paredes, pero hablábamos de una pleura visceral. Entonces, parecido a eso, solo que en este caso es peritoneo visceral. Y esta túnica vaginal propia, que en este caso sobre el pedacito que está acá, ¿lo miran? Está bien pegada a la túnica siguiente, que es la túnica albuginia. Entonces vean, esta que está acá es la túnica vaginal común, que esta es la del peritoneo parietal, y esta es la túnica vaginal propia, que es el peritoneo visceral. Cuando yo incido esta capa, esto es el parénquima testicular. Pero la túnica albuginia es la parte de adentro de la túnica vaginal propia. Es como el escroto y el dartos, ¿verdad? Entonces digamos, tal vez, quiero ver aquí. Miren acá, esta es la túnica albuginia, por fuera de la túnica vaginal propia, ¿verdad? Esta es la túnica albuginia, que es esta parte de aquí que está por dentro, y por fuera es esta que es la túnica vaginal propia. ¿Sí? ¿Se entiende o no? O sea, aquí está la túnica vaginal propia y aquí está la albuginia. ¿Sabes qué? Ok. Ahora, Por dentro sería la. la túnica albuginia es la más interna de todas.
y es la que está en contacto directo con el parénquima testicular. Tiene abundantes vasos sanguíneos y vasos tener. ¿Alguno ha castrado? Sí. Tú. Va. Cuando miran, principalmente miramos en un oído, lo más normal en el campo. Y cuando hacen ustedes la incisión, ¿alguna vez les ha pasado que rompen la propia? Sí. ¿Qué pasa? Va. ¿Se sale el parénquima o no? Como que se da la vuelta y sale así. Es porque el parénquima está metido a presión en la túnica vaginal, túnica longínea. ¿Ya? Entonces, está en presión. Es como que usted metió en una bolsa algo que no cabía casi, ahí está. Entonces se rompe, se sale, se prolapsa la pluma. Entonces, cuando hay una orquitis, ¿qué es orquitis? Una inflamación de los testículos. ¿Para dónde va a ir la presión entonces? Va a ir hacia adentro. Porque no, ya casi no sé, o sea, sí vamos a ver los casos de orquitis que están bien el testiculón, ¿va? Pero lo que me refiero es que la presión principalmente está adentro, es el dolor. Algo parecido a lo que pasa con una encefalitis, ¿va? Tenemos el encéfalo, que es cerebro, cerebelo, que están dentro de la cavidad craneana. La cavidad craneana es hueso y está casi justito. Si hay una inflamación, no hay una inflamación que vaya a romper el hueso, a menos que haya un trancazo, ¿no? Pero digamos, esa es la presión hacia adentro, una presión intracraneana, más o menos así es para explicar la presión que ocurre acá y el dolor que ocurre. Doctor, ¿Ya? Sí. ¿será que podría volver a explicarle lo de las túnicas? Es que no me quedó claro. ¿Cuáles son las que no te han quedado claro? La común es como que la más. Va, mira, la común es esta que está acá. ¿Sí? La común es esta que está acá. Es esta que está acá. Primero está escroto, después está el dardos, está esa fase escrotal y esta es la túnica vaginal común. La abrimos, la túnica vaginal propia. Y adentro de la túnica vaginal propia vamos a encontrar la túnica longínea por dentro, que la miramos mejor acá, aquí la miramos acá. Y aquí la vamos a ver todavía mejor, ¿verdad? Aquí está la túnica longínea, aquí está la túnica vaginal propia, aquí está la túnica vaginal común, aquí está la fase escrotal, y aquí se mira el escroto y no se mira el dardos. ¿Sí? Ok. Ahí miramos todavía mejor. Miren, aquí está como para un examencito. Para el miércoles está perfecto, está para preguntar. Porque podemos preguntar escroto, podemos preguntar dardos, podemos preguntar fascia escrotal, túnica vaginal común, túnica vaginal propia, y por aquí va a estar la túnica longínea. Si miramos acá, igual, vean. Aquí está la fascia, aquí está la túnica vaginal común, la propia, y por dentro la longínea. Y la longínea aquí la miramos mejor acá, ¿no? ¿Cierto o no? Entonces ahí están todas las imágenes para que podamos entender perfectamente. Esto es el epidídimo. Que todavía no lo hemos visto, pero ya más o menos. Ahorita después lo vamos a ver perfectamente. Ok. Orquitis, miren, solo con verlo duele. Solo para conocedores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están ligando la presión articular. Las orquitis puede ser por un golpe, puede ser también consecuencia de una infección por, digamos, la brucelosis, que es la brucela. Esta causa en hembras esterilidad y aborto, pero en los machos produce orquitis. Doctor, y así digamos como... ¿Cuál es el animal que pone? No, mejor así digamos como que el ser humano que existe una enfermedad que es el enfriamiento testicular. aparte de la torsión testicular. Ese también... Eso es cuando veamos el cordón testicular, que es la estructura compuesta por nervios, por la arteria y la vena, por el músculo cremaster, por el conducto deferente, no, que suspenden al testículo, se da vuelta. Eso se llama torsión testicular y es una urgencia restrictiva. Y eso también causa inflamación. Eso va a causar inflamación, necrosis y de todo. Podrían, dependiendo del tiempo y la duración. O sea, como la orquitis hay aumento, cuando hace inflamación, se llama inflamación en la patología. ¿Qué produce? Produce aumento de temperatura. No, pero aumento de temperatura. El rubor, calor, Yo pagaría por eso. el rubor es el crecimiento. El tumor sería el aumento de tamaño. ¿Sí? Pero aumenta también la temperatura.
Y si la temperatura es muy prolongada, va a degenerar puede producir en un momento dado, si hay daños. No pagaría. ¿Qué? Sí. Principalmente. Bueno, ¿sí? Me imagino que sí, todo es inflamación, porque pues, no necesariamente es un trauma. También, digamos, si es una brucelosis, es un tipo de vía interna, que son bacterias. No sé. Habría que preguntar a la agricultura. No. Habría que ver si hay alguna enfermedad, ahí sí lo conozco. Doctor, Muy una bien. pregunta. Seguimos cosas. En caso de orquitis, ¿el procedimiento es únicamente quirúrgico? O... No necesariamente, porque si la orquitis es temporal, que no tiene mucho tiempo y se cura a través de desinflamatorios, etcétera, nítido. Pero si es muy permanente y hay una degeneración, es mejor. O sea, ahí es una evaluación, ¿verdad? Gracias. Ahora, ya hablamos nosotros acerca de... Sí, ya faltan 5 minutos. Ahora, digamos, el parénquima, ya vimos todas las capas que están cubriendo externamente. Escroto, dartos, fase escrotal, túnica vaginal común, túnica vaginal propia y túnica lujínica. Y hacia adentro, ¿qué nos queda? El parénquima testicular. Y el parénquima testicular, digamos, ¿cuál era la última capa, la más interna? La lujínia. Esa túnica lujínia emite trabéculas. Cuando se dice que emite trabéculas, que se proyecta hacia adentro con pequeños tabiques, como el tejido conectivo hacia adentro del testículo. ¿Sí? Entonces, es un color amarillento, ya dijimos que emite trabéculas. Ahora, la composición del parénquima testicular es de un 60 hasta un 90% está compuesto por tubos seminíferos. ¿Sí? Los tubos donde se producen los espermas. Y de un 10 a un 40, bastante por tejido intersticial, ¿sí? Que es uno que sostiene el parénquima. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver, este es el parénquima, vamos a ver luego esta es la red, pero miramos ahí. Apenas se miran algunos como surquitos de las trabéculas que emite la túnica lujínica, ¿sí? Ahora, entonces dijimos, el principal componente del parénquima testicular son los tubos seminíferos, que es de un 60 hasta un 90%. Estos tubos seminíferos, ¿sí? Están compuestos por células sustentaculares, que también se llaman Sertoli, de Sertoli, que son las que tienen la función de sostener los tubos seminíferos. Y que aquí, ojo, aparte de eso, o sea, tiene dos funciones principales: sostener los tubos seminíferos y producir estrógenos. ¿Qué tipo de hormonas estrógenos? ¿Masculino o femenino? No, entonces ya hace sentido lo que les estaba hablando. Normalmente en el macho produce más cantidad de testosterona, pero también produce pequeñas cantidades de estrógenos. En la hembra, principalmente estrógenos y progesterona, pero también en la teca se producía progesterona. Ahí un poquito, ¿va? Entonces, si entendemos que aquí se producen estrógenos, ¿qué pasaría si hay un tumor en estas células? Van a provocar que la secreción sea más abundante o más alta. Y entonces, ¿qué pasa si se produce más estrógenos en el testículo? ¿Qué le pasa al individuo? Se va a feminizar. ¿Sí? Entonces va a empezar, se va a poner más coqueto, ¿va? Digamos, empieza a desarrollar ginecomastia, donde las mamás se van a hacer más grandes, puede producir leche, galactorrea. Puede haber, en perros que no es tanto femenino, pero se le cae un poco el pelo, se le oscurece la piel, etc. Entonces, digamos que tiene un perro, que solo se le mira un testículo, no se le mira el otro, o sea, es distorquido. Y tiene todas características, es improbable que se esté tumorando el testículo que no es semiente. Y muy probable que sea hasta pseudocertorio. ¿Por qué? Porque tiene características femeninas. ¿Ves cómo se va armando uno? Y el otro cantidad de células que se presentan, o sea, los tubos seminíferos forman la mayoría del parénquima y una minoría las células intersticiales o de Leydig. Ahora, de los tubos seminíferos están formados por dos tipos de células: las de Sertoli, que producen estrógenos y que dan sostén,
y las células del epitelio germinativo, que son las que producen los espermatozoides. ¿Ya? Muy bien. Y el tejido intersticial, volvemos entonces. Parénquima, casi 90% de tubos seminíferos y un poco células intersticiales o de ley. De los tubos seminíferos tenemos células receptores que sostienen y que producen estrógenos, y de la tejido germinativo que producen espermas. Ahora, del total del parénquima, decíamos que eran tubos seminíferos y un pequeño que eran intersticiales, para que no nos perdamos dónde vamos, que son las de ley. ¿Sí? Y que estas producen testosterona. Si en un momento dado el tumor fuera acá, las características del macho se vuelven todavía más fuertes. ¿Sí? Bueno, mucho gusto. Ahí van a votar